Bienvenidas sean, gracias por estar en este espacio y gracias también a la señora Nagali, que es la que posibilita y patrocina esta clase. Eh, bueno, para las que estuvieron la vez pasada, un poco voy a partir de algo que tomamos la vez pasada y seguimos hacia otro punto. La vez pasada yo les hablaba acerca de la época del conteo del Homer y en sí el hecho del conteo que una persona puede hacer. Perdón. Ustedes disculpen, estoy un poco resfriada, así que si me toca cerrar, bueno, eh, por ese tema. Bueno, entonces les decía yo que hablamos acerca del conteo y sobre todo el conteo desde la perspectiva femenina. Hablábamos de la preparación y de lo que implica esa espera, lo que implica estar conectada con un proceso, cual sea que fuera el proceso, pusimos ejemplos. Em, Y bueno, vamos a seguir un poco la reflexión acerca del tema de el conteo y del espacio de espera entre lo que es la recepción de la Torah y en sí vamos a agregar algo acerca del tema de la Torah. Eh, y algo muy lindo también que a veces cuando me toca acompañar a algunas alumnas acá en Israel que vayan a hacer su entrevista cuando una persona se quiere convertir. Hay una pregunta que es compleja, ¿no? Y que vale la pena preguntársela porque además, bueno, cada persona la contesta diferente, cada persona pone su toque, pero eh, es muy cierto lo que los rabinos plantean en esta entrevista, le preguntan a la persona una serie de preguntas, ¿no? Les dicen, por ejemplo, si tú crees que Hashem es perfecto. Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta? Que sí. Hashem lo sabe todo, sí. Hashem lo puede todo, sí, claro. También preguntan, ¿Hashem te conoce? ¿No? A la pregunta que a la persona que están entrevistando. Pues bueno, la respuesta de la persona es que sí. ¿Y sabe lo que es bueno para ti? Sí. ¿No? Y ahí ya con toda esa base de que la persona dijo que sí a todo lo anterior, entonces el rabino plantea y le dice a la persona, ¿y tú crees que si él te ama, te conoce, sabe lo que es bueno para ti? Y entonces te hizo nacer en determinado país, con cierta identidad, en cierta familia, ¿no te parece que lo que Hashem quiere de ti, a lo que te trajo a este mundo para servirle, es para que eh, llegues a tu máximo potencial siendo quien eres? ¿No? Hablando, en este caso, una persona que está solicitando proceso de conversión, los rabinos le llevan a plantearse, ¿para qué se quiere convertir? Si en realidad Hashem hizo muchos pueblos, ¿no? Hoy justo acompañé a una alumna y el rabino le pone un ejemplo muy lindo. Le dice, bueno, existen muchas profesiones, existen los médicos, los abogados, los ingenieros, los plomeros, los conductores, existen todas las profesiones que nosotros conocemos. Si toda la gente se decidiera, se dedicara a estudiar medicina, entonces, ¿quién construiría las casas? ¿Quién se encargaría de educación de los niños en las escuelas? ¿Sí? Entonces, el rabino decía, bueno, así como el mundo necesita de todos para que cada uno aporta con su profesión, con su oficio, entonces de la misma manera, Akash Baruj Hu creó un mundo donde él quería que hubiesen muchos pueblos, ¿sí? A diferencia de lo que la gente piensa de este discurso antisemita, de que los judíos queremos dominar el mundo y que los judíos queremos unificar. En realidad, el judaísmo es la única religión que no invita a la gente a convertirse y que no parte de la idea que todos deberían de ser, en este caso, judíos, sino que
bueno, el judío va a tener un oficio y el resto de los pueblos los 70 pueblos que dicen que Hashem creó, pues también tienen su propia función, ¿cierto? Entonces, eh, esta pregunta a la que los rabinos apelan en esta entrevista es primero para que la persona salga de esta idea errónea de que para servir a Hashem hay que ser judío, porque se puede no ser judío y servir a Hashem. Se puede no ser judío, se puede ser no ágida y ser temeroso de Hashem y guardar las leyes que le corresponde y agradar a Hashem, ¿sí? Se puede ser justo, se puede ser tzadik. Vemos que ya Noah, ¿sí? Recibe este título de tzadik y Noah fue antes del pueblo de Israel. Noah, si partimos de la idea, él no era judío. Noah fue de los antecesores, ¿sí? Eh, y él no era judío y sin embargo recibe este título de ser tzadik. Vemos que eh, yendo a otra historia, en el caso eh, del profeta Yoná, que Akash Baruj Hu le manda para que el pueblo de Nínive vuelva en Teshuvá, ¿sí? Y entonces los sabios intentan explicar, intentan darle sentido. ¿Por qué Jonás se escapó? O sea, imagínense ustedes eh, con la información que ustedes ya tienen acerca de lo que es la profecía, ¿sí? Que no cualquiera la recibe, que la persona tiene que prepararse mucho, que se tiene que estar en un nivel espiritual bastante alto, que si lo vemos de una manera es un privilegio, ¿no? Entonces, ¿por qué razón Yoná, que de repente recibe profecía, recibe nebuá, por qué en vez de acatar, escuchar, hacer la función que se le estaba pidiendo en ese momento como profeta, lo que hace es escaparse? Parece una conducta poco congruente para un profeta. Y entonces por eso los sabios como que se escandalizan un poco y dicen, a ver, ¿por qué se escapa? O sea, aquí hay algo raro. Tiene que haber una explicación de fondo de por qué Yoná se resiste a cumplir esa función que Hashem le está pidiendo. Y entonces, una de las explicaciones que nos dan es eh, que justamente Ninive no era, no eran judíos, ¿sí? Era otra nación, ¿sí? Eran gentiles. Y por lo tanto, eh, dicen, Yoná no quería ir a hablarle a Ninive porque sabía que el pueblo iba a obedecer, que el pueblo dice, ah, ok, iba a acatar esa, sí, al final de cuentas era una condición que Hashem les estaba dando, o sea, no eh, venía a convencerlos, a persuadirlos, perdón, venía a persuadirlos, pero sí desde el miedo, desde el castigo, porque Hashem les dijo, diles que si no vuelven a Teshuvah los voy a destruir. O sea, no era una manera amigable, si lo queremos ver así, o no tenían muchas opciones, era o lo hacían o volvían en Teshuvah o ya está, ahí quedaba ese pueblo. Y entonces Jonah dijo, ellos se van a convencer, ellos van a querer volver en Teshuvah. Y entonces dicen que su lógica fue, no queda bien que un pueblo se le hable a la primera y acaten muy bien. Y si tenemos el contraste con el pueblo de Israel, de que la Torah lo menciona, Moshe lo menciona, acá lo dice, que es un pueblo de dura cerviz, ¿sí? O sea, en palabras más coloquiales, un pueblo necio. Y pensó
¿no? Eso piensan interpretan los sabios a Noah y dicen, él dijo como que no queda bien que un pueblo vuelva en Teshuvá y es como que dejen mal al pueblo de Israel, que ellos no se convencen tan fácilmente, no se acatan tan fácilmente. Y es la razón por la que él decide escapar y no ir a esa misión. Al final, a Akash Hu no le da mucha opción. Vemos también que en ese sentido es una historia muy peculiar porque sabemos que Akash Hu nos da el libre albedrío y nos deja elegir, ¿sí? Dentro de las respuestas que las personas dan en estas preguntas previas que yo les planteaba, cuando un rabino les dice por qué quiere ser judío, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces las personas apelan justamente al libre albedrío y dicen, bueno, Hashem da la posibilidad de libre albedrío, yo elijo que quiero ser judío y también siento que él me está acompañando, estoy viendo como que él me está facilitando las cosas y que él me está posibilitando y es como que me está abriendo el camino, me está abriendo la puerta, en palabras más, palabras menos, un poco cada quien con su estilo y su explicación. Y entonces los rabinos siguen acorralando con sus preguntas, ¿sí? Y una de las cosas que dicen, bueno, sí, pero Hashem da el ok para muchas cosas, ¿sí? Dios no quiera, si una persona decide hacer una atrocidad, Hashem también lo deja. Entonces, fíjense cómo estas preguntas son preguntas, ¿por qué se las planteo? Porque son preguntas que nosotros podemos, y ustedes pueden llevarlas a su vida, ¿no? Y hay mucha sabiduría en estas preguntas, o sea, a veces en, eh, en un poco la idea que una persona con, basado en que cree en Hashem, en que cree en un creador, cree en un director del mundo, la persona puede llegar a autoengañarse, ¿no? Y decir si las cosas me están yendo, si me está fluyendo, si me está, no estoy hablando del caso que les estoy planteando de la conversión, porque ahí, bueno, queda claro que la persona que lo decide es porque es para aumentar su espiritualmente cierta conexión. Pero por otro lado, la respuesta de los rabinos, ¿no? Es contundente y es cierta. O sea, Hashem no nos va a impedir, en este caso, es una elección positiva. Pero si una persona hace una elección negativa, y ahí es donde a veces entra el mundo fantasioso, ¿no? Eh, que muchas personas quizá vislumbraban, sobre todo más en la infancia, quizá hay adultos que también lo sigan haciendo así, pero como que va a haber una intervención divina, ¿no? Un rayo que va a caer o un algo, una acción como sobrenatural o casualidad que va a hacer que la persona se detenga y diga, oh, no está bien esto. Y la verdad que en la vida, en lo cotidiano, en el mundo real, vemos que lamentablemente eh, no hay dicha intervención. Que acá él está vigilando, él está, eh, vamos a ver, hay otra palabra más cercana, que en hebreo es ashgaha, él está supervisando el mundo y sin embargo, y basados en esta lógica, justamente muchas personas se vuelven ateas porque dicen, bueno, si hay un creador del mundo, porque hay pobreza, porque hay maltrato, porque hay guerra, ¿cierto? Porque dicen, si existe un Dios, la maldad no debería de existir. Pero vemos que Hashem permite, Hashem posibilita, o sea, perdón, él deja, ¿sí? Y el hecho de que haya guerra no contradice la existencia divina. El hecho de que haya maldad no contradice la existencia divina. Que haya dolor, que haya muerte, que haya lo que sea que existe, ¿sí? No contradice, sino Hashem creó un mundo con matices y sobre todo que nos dio a nosotros la elección. Y así como en el plan, ¿sí? En el plan divino, Él nos plantea vamos a decirlo así, como el recorrido que
a tener eh, el mapa, si lo queremos ver así, ¿no? El mapa de que, eh, o la guía, ¿no? De que, bueno, si vamos con ciertas reglas y con cierto eh, comportamiento, con ciertas decisiones, entonces se va a llegar a una realidad que es distinta que la que conocemos y que va a volver a haber templo y que va a haber unidad y que va a haber paz, ¿sí? Y que espiritualmente va a ser otra realidad, etcétera. Entonces, ese es el plan que Hashem tiene. Eso es lo que Hashem dice, mire, esto es lo que a mí me gustaría que pasara, ¿no? Este es el plan que al final va a pasar, pero ustedes deciden el camino, ustedes deciden el recorrido, ¿sí? Imagínense como una competencia que les dicen a los competidores, ¿no? Tienen que llegar a tal meta. Ustedes eligen si se van corriendo, si van a bicicleta, si van en moto, si van en auto, o sea, eso ya es elección de ustedes. El camino va a tener sus dificultades, pero la meta es esta, ¿sí? Entonces, Hashem nos hizo un mundo donde la meta es clara, pero nosotros elegimos cómo vamos a llegar a esa meta. Nosotros me refiero no solamente a nivel personal, sino también a nivel nación, a nivel humanidad, a nivel especie. Entonces, en la medida que todavía no estamos avanzando en ese plan, entonces, bueno, los resultados son lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Ese caos que podríamos llamar, que sí es caos a nivel social, porque si volteamos a ver las leyes de la Torah, o inclusive las leyes no ágidas, entonces ese caos se prevendría si la gente siguiera esa guía, ¿no? Eh, Otra cosa que los rabinos suelen preguntar en estas entrevistas es acerca de, y eso ya apelando a todas las naciones, le preguntan a la gente que si piensan que existe un castigo y recompensa. Sabemos que dentro de los principios básicos del judaísmo, tenemos claro que existe tanto el castigo como la recompensa, ¿sí? O sea, existe. No es, no va al vacío lo que nosotros hacemos, hay consecuencias, porque finalmente hay un orden divino. Solo que la consecuencia, tanto el castigo como la recompensa, ¿sí? No son inmediatos. No es como una máquina de monedas que uno mete y sale, ¿sí? No es así. Porque si el castigo y la recompensa fuesen inmediatos, eh, no habría libre albedrío, ¿sí? Imagínense, una persona comete una transgresión y enseguida le llega el castigo. Entonces, es tan evidente que la gente no querría cometer transgresiones, eh, porque al ser el castigo inmediato es como, bueno, la consecuencia está siendo ahora, lo mismo que la bendición. Entonces, obviamente, bajo esa lógica, se tendería a elegir solamente lo bueno. Y no es lo que Hashem quiere. Lo que Hashem quiere es que realmente, 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 genuinamente nos deja elegir. Genuinamente nos deja que, que nuestras decisiones sean eh, basadas en realmente algo profundo. Ahora, por otro lado, ¿no? Y justamente ese es el punto aquí importante, que muchas personas, o digamos la mayoría de las personas, lo normal de la humanidad es realmente el decidir desde el automático. Un mundo vacío de contenido espiritual
definitivamente lleva a, a lo automático, ¿sí? A buscar lo fácil, lo rápido, lo que es más complaciente, lo que es eh, más gratificante instantáneamente. Pero la persona que justamente va combinando y va ganando conciencia y va entrando en la lógica de que en realidad en el mundo no elegimos de acuerdo a lo que me viene bien en ese instante, sino que hay que ir tomando conciencia, que hay que ir tomando decisiones no basado en lo que quiero en este instante, sino en lo que me conviene, en lo que me hace bien, en lo que espiritualmente influye, ¿no? Y esa es la diferencia entre una persona, sin ponerle títulos de religión y sin ponerle títulos de, eh, de o sea, sin clasificar. Una persona puede estar espiritualmente elevada y mientras más conciencia va ganando, aunque no se ponga el título de ser una persona religiosa. O sea, la religiosidad en realidad no es lo que va a hacer que la persona debería de ir de la mano, pero lamentablemente hay gente que se disfraza de religiosa o que se dice, se pone el título de religiosa, se vende bajo la máscara religiosa, pero cuando eh, viendo su día a día, ¿no? No, no hay esa armonía. Y me hace pensar en un poco a manera de chiste, escuchaba un rabino, el rabbi Ashkenazi, que decía que una mujer, ¿sí? Fue una como reunión de personas de muchas religiones y entonces ella dijo como que a ella le gustaba mucho el equilibrio que habían logrado los budistas, porque eran personas que meditaban, que tenían mucho autocontrol, que tenían una paz interna muy elevada. Y entonces una de las personas le preguntaba, sí, ¿y con quién viven ellos? ¿No? Y bueno, la gran mayoría, o sea, de las personas que se dedican a esto de manera como, o sea, que se entregan a esta filosofía, a esta religión, pues son personas aisladas, ¿sí? Los monjes budistas no se casan, por ejemplo. Entonces les preguntaba, sí, y cuando ellos vuelven a sus casas, ¿con quién conviven? ¿Sí? Y entonces contestaba esta persona que decía que los admiraba, no, pues con su perro y con su gato, ¿no? Entonces decía, bueno, en lo público, ¿no? Es muy fácil proyectar esa paz, ese equilibrio, ese autodominio, ¿sí? Dice, pero ¿cómo realmente puedes saber que una persona es elevada? ¿Sí? Métete a su, eh, a su núcleo, sí, a su intimidad, digamos. Eh, cómo se comporta en esos momentos de crisis, cómo se comporta en el día a día con los más cercanos. Eso es lo que realmente va a mostrar qué tan elevada es una persona, cómo trata a la gente cercana o cómo trata a los demás en los momentos de crisis. Eso es, ¿no? Y así este contraste. Bueno, el, el judío, ¿no? Se espera que, bueno, que vuelva a su casa y en medio de la dinámica que puede parecer caótica, ¿no? De familia, de hijos, de trabajo, de muchas cosas que hacer, ahí es donde ese es el examen real, ¿no? De cuál es nuestro nivel espiritual. Y lo mismo cualquiera, o sea, uno ágida también. El nivel espiritual realmente se va a demostrar en ese momento de crisis, en el día a día, con los cercanos, ¿sí? No con la máscara que vamos por fuera. Y el rabino también hacía apelación porque justamente
en la semana pasada se leía esta sección donde Hashem dice, Kedoshim Tiu, Ani Hashem, ¿sí? ¿Qué significa? Ustedes van a ser santos, yo soy Hashem, ¿sí? Entonces Rab dice, bueno, Hashem es muchas cosas, no solamente santo, Hashem es muchas cosas y nosotros no podemos compararnos con él. ¿Por qué Hashem pone esta frase en la Torah? Justamente respondiendo a esta parte de y apelando a la historia anterior, el Rav Ashkenazi decía que justamente la Kedushá, ¿sí? La santidad, si lo queremos traducir al español, la santidad no es esa persona que está aislada, esa persona que está ahí elevada espiritualmente, pero está fuera del mundo, que está, ¿no? Imagínense como en el cristianismo plantean a un santo, ¿no? Es alguien que se separa del mundo, alguien que no tiene instintos, alguien que está completamente, ¿no? Abnegado a un mundo espiritual. El Rab decía, no, desde el judaísmo, la santidad no es eso. La santidad se mezcla con lo material, o sea, en el mundo material, cuando comes, cuando duermes, cuando vas, cuando hablas, ahí, ahí es donde la santidad tiene que invadir tu vida. Y justamente, ¿no? El recorrido que ustedes están haciendo, la búsqueda de espiritualidad, la búsqueda de mejorar, de conectar con leyes que son eh, trascendentes como las leyes de la Torah, ¿sí? Como el ejemplo de la vida que la Torah plantea. Es no, y volviendo a la primera pregunta que yo les planteaba, que los rabinos dicen, no se trata de dejar de ser ustedes, no se trata de dejar su identidad, su pueblo, su familia, su casa, a menos que alguna diga, bueno, que sí quiere hacer ese proceso de conversión, pero apelando otra vez al cuál es la voluntad divina, ¿sí? La voluntad divina es que la humanidad lo conozca dentro de la identidad que cada persona tiene, que, que le reconozcan, ¿sí? Que hagan, que se llene de luz y pensándolo como luz, el tema de llenar de sentido, de mitzvot, llenar de expresar, ¿no? El, eh, el lograr es el expandir, ¿sí? ¿Quién es Akadosh Baruj Hu? ¿Por qué está prohibido la idolatría? ¿Por qué creer en un solo Dios? ¿Por qué creer en un Dios que no tiene cuerpo ni forma? Etcétera, etcétera. Eso ya es justamente hacer esa labor divina, esa labor que Hashem pide de la humanidad, de cualquier ser humano, ¿no? Y como una de mis hijas me preguntaba que si los malvados también tienen leyes. Entonces yo le decía, sí, tienen leyes, pero ellos deciden no guardarlas. O sea, las 7 leyes son, como su nombre lo dice, son universales, porque Hashem lo da como código para toda la humanidad. Y si la persona decide o no decide guardar, pues ya es ahora sí que problema de la persona, ¿no? Pero eso no le quita la responsabilidad de de que tiene que guardar un código eh, mínimo de comportamiento, de ética, de sentido para su vida. Y a la vez es duro porque nos lleva a la reflexión de, ok, bueno, todos conocemos muchas personas que no siguen estas 7 leyes básicas, ¿no? Que por supuesto tampoco podemos contestar y asegurar cuál es el pago por ello, solamente Akadosh Baruj Hu sabe cuáles son sus ¿cómo se dice esto?
cuentas con cada quien, ¿sí? Tampoco podemos ponernos de policías o de jueces del mundo, o sea, Kadosh Baruj Hu sabe cuál es la historia de cada quien e internamente eh, cómo lleva su vida y cuál es su verdadero nivel espiritual. Pero lo que sí es para ustedes que han ganado cierta conciencia, que están acá, que están investigando, que están aprendiendo, entonces la pregunta es, eh, ¿cómo estoy llevando a cabo ese proceso? ¿Sí? Y ahora vuelvo a la pregunta inicial, donde les dije que la vez pasada hablamos acerca del tema del conteo, perdón, y entonces que justamente el conteo, decíamos, es parte también de un proceso que se está llevando a cabo. Y en ese sentido, a ver, sí, estamos en un proceso ahora mismo hasta la llegada de Shavuot, que es la entrega de la Torá, pero que también hay una cosa muy linda que nos dicen los sabios. No sé si esto lo habían escuchado, pero por ejemplo, que cada fiesta judía tiene sus simbolismos y tiene sus mitzvot específicas, ¿sí? Como por ejemplo, la fiesta de Sukkot. Ustedes saben que la mitzvah de Sukkot es justamente construir una sukkah, ¿sí? Y habitar en la sukkah y tener las cuatro especies y agitarlas y estar alegres, ¿sí? La, la mitzvah de Rosh Hashanah es escuchar el shofar, ¿sí? Hay muchas costumbres, pero en realidad la mitzvah del día es escuchar el sonido del shofar. La mitzvah de Yom Kippur es, bueno, consiste en abstenerse de cuatro cosas, de cinco cosas, perdón: alimentar, comer, beber, ponerse zapatos de cuero, abstenerse de la relación marital y no ponerse cremas, perfumes, etcétera. ¿Sí? Esas son las leyes de Yom Kippur. En Pesaj tenemos la mitzvah de contar la salida de Egipto, hacer el seder, ¿sí? Que es relatar la salida de Egipto, comer cierta cantidad de matzá, abstenernos de comer hametz, etcétera, etcétera. O sea, cada fiesta, y así podemos seguir cada una, Purim, Hanukkah, todas las fiestas tienen sus leyes específicas. Y cuando llegamos a Shavuot y volteamos a ver cuál es la mitzvah de Shavuot, cuál es la mitzvah que representa Shavuot, resulta que no hay ninguna. O sea, no hay una mitzvah en Shavuot, ¿sí? Hay costumbres, se acostumbra, eh, la única costumbre, y está como una costumbre muy simple, comer lácteos ese día, pero tampoco es una ley y al contrario, en las fiestas hay que comer carne, entonces hay toda ahí una discusión, pero no hay una ley, ¿sí? O sea, llegamos a Shavuot, que uno diría, wow, es la entrega de la Torah, qué importante, y no hay algo concreto. Y los sabios nos responden algo muy lindo. ¿Por qué Hashem no nos dio una mitzvah? Una, dos, cinco, como en el caso de Sukkot, en el caso de Pesach, sí, que son varias mitzvot. ¿Por qué Hashem no nos dio? Y los sabios nos contestan que si Hashem hubiese dado una mitzvah, sí, una, dos o cinco, decía yo 10, entonces diríamos, la entrega de la Torah se resume a eso. La entrega de la, es la, ¿no? Esa sería nuestra lógica, como, ok, es ese día nosotros celebramos, conmemoramos la entrega de la Torah y Hashem nos da una, dos, tres mitzvot. Entonces esas tres mitzvot, ¿no? Resumen lo que significa recibir la Torah. Ustedes me dicen, no, puesto que la Torah es toda la Torah, ¿sí? Hashem no nos dio algo para resumirlo todo, porque en sí la entrega de la Torah para el judío es todos los días. Cuando te levantas y decides ir la palabra alajá, ¿sí? Que se traduce como ley judía, viene de la palabra alijá, que alijá significa caminar. ¿Sí? Si yo le digo a mi esposo, voy a ir a hacer una caminata, ¿sí? A caminar en la calle. Eso se llama alijá, ¿sí? Entonces,
justamente la palabra alajá viene de alijá, es decir, cómo me conduzco, por qué camino tengo que ir. Y entonces nos dicen los sabios, la Torá es de todos los días, es ese recorrido que todos los días que decidiste, ¿sí? Y por otro lado, y esto aplica, en este caso que les digo es para el judío, pero para el no ajida, ¿no? Cabría hacer esa pregunta que es fuerte, que hace el Rav Ashkenazi y dice, ¿cuál es la porción de Torah o cuál es la porción, sí, del nivel espiritual, si lo traducimos al mundo no ajida, que estás eligiendo hoy? Porque si tú dices, ay, hoy no tengo tiempo, hoy estoy cansado, hoy el Yetzer Hará, eh, me pesa o me gana, él decía, no pienses que mañana el Yetzer Hará va a ser más bajo, mañana se va a ir a dormir, mañana vas a tener los mismos conflictos, las mismas dificultades que tienes hoy. Pero por otro lado, no sabes cuándo va a llegar el Mashiach, así que no sabes si hoy es el día que puedes subir ese escalón, ¿sí? O sea, ¿quién decide ser hoy? Esa sería la pregunta. Y es una pregunta y es una elección que se renueva todos los días, ¿no? Y por eso en el judaísmo decimos que hay subidas y hay bajadas, o sea, uno se cae y se levanta y así, o sea, no es que uno llega a un lugar donde dice, ya crucé el umbral y ya llegué a un lugar donde, no, o sea, todos los días es despertar a ese reto, decir, ok, hoy me levanto acá y a ver hasta dónde llego, ¿no? Como la gente que entrena fuerza, gimnasio, natación, lo que sea, ¿no? Y dice, bueno, hasta cuánto voy a poder hacer hoy? Pero nosotros obviamente traspolándolo al mundo espiritual, ¿no? Al mundo de... y acuérdense que espiritual no significa solamente algo interno, sino espiritual en el judaísmo es acciones. ¿Sí? ¿A quién ayudé? ¿Cuánto di? ¿Cuánto hice? ¿Cuántas palabras buenas dije? ¿Qué cosas me abstuve que no son correctas y que no las hice? Eso es mundo espiritual. No es interno, no es solamente meditación, no solamente es qué hay dentro de mí, sino la espiritualidad es eso que se demuestra, decíamos, ¿no? Eso que se expide. Adelante, Ana Gary, la escuchamos. Gracias, Mora, por darme el espacio. Bueno, al principio me hizo pensar esta parte porque lo que estaba comentando de que la idea que se tiene, yo la tuve en el principio, porque pensaba que la espiritualidad la reflejaba hasta en mi comportamiento, ¿no? O sea, constantemente tenía que hacerlo, que así es, pero a lo que me refiero que solamente tenía ese espacio reservado y que nadie más podía verlo o algo así. A veces, en ciertas ocasiones uno llega a hacer oraciones o leer salmos y cuando, por ejemplo, están mis papás aquí, se les hace raro, o personas que llegan a entrar, ¿no? Y me ven leyendo salmos o algo así, se les hace raro. Y hay veces que he llegado a escuchar estos comentarios de que uh, se sienten muy cercanas a Dios y siguen cometiendo faltas, ¿no? Siguen haciendo errores y se dan golpes de pecho. Yo me quedo callada, no digo nada. Digo, es algo, y yo lo tomo como una parte de ignorancia, ¿no? Hacia la persona, pero digo, está bien, es su pensamiento y es válido. En esa parte que usted nos estaba enseñando, o sea, eso, la relación que tengo con mi criador, la tengo en todo momento y en todas horas. Puedo estar sola o puedo estar, no puedo, a veces no puedo estar sola y tengo que tener esa relación porque me hace falta, porque yo la busco, porque es necesario para mí. Y esto no quiere decir que me estoy dando golpes de pecho, ¿no? Pero digo, bueno, es parte de su pensamiento y de su entendimiento, ¿no? Y otra de las cosas que a veces me preguntaba, ¿no? También esta pregunta fue de la clase anterior. ¿Qué puedo aportar al pueblo judío, ¿no? Las personas que se quieren convertir y creo que es algo que quiero hacer y eso me pregunto, ¿qué puedo aportar yo al pueblo judío, ¿no? Como persona, como individuo. Hoy en día estoy trabajando como reconociendo mis 7 misbot
y trabajando en ellas y día con día poniéndolas en acción. Obviamente voy a tender a caer y voy a tender también a levantarme porque he aprendido que es parte del ser humano. No vamos a ir en una línea todo el tiempo. A veces va a haber baches y nos vamos a caer. Y no queda más que levantarse y seguir adelante. Eso no me deja tirada. Pero esa pregunta sigue en mi cabeza, ¿no? Constantemente. Y algo muy lindo que usted ahorita estaba mencionando sobre las preguntas que hacían los rabinos, y digo, a veces el prepararse, el hacerse conciencia constantemente, preguntarte qué estás haciendo en tu vida día con día, a tu alrededor, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, o sea, ir reduciendo ese espacio o irlo también ananchando. ¿Cómo vas en tu camino? Muchas gracias, Mora, por el aprendizaje y todo lo que nos enseña. Y también quería preguntar esto antes de que se me olvide, ahorita se me vino. Cuando es la entrega de la Torah, también al pueblo, obviamente fue al pueblo judío, los 10 mandamientos, la entrega de la Torah. Aquí, ¿qué significado, qué mensaje nos llevamos nosotros como Opening Noah? Sí, gracias. Bueno, primero sobre su primer comentario que hacía acerca de la gente que lo ve de fuera y que ven el cambio o ven ciertas acciones que son, digámoslo así, como de corte espiritual, ¿no? Como rezar, leer salmos y, y por ahí lo llegan a calificar como quizás hasta algo, eh, ¿cómo decirlo? Como algo incongruente, ¿no? Como, a ver, pero si no checa, ¿no? Porque, claro, lamentablemente hay un dualismo, como de que están los buenos y los malos, ¿no? Los santos y los que no son santos. Y según esta perspectiva, los santos son, decíamos, los que no se equivocan, porque esa es la perspectiva cristiana. El santo es el que llegó a, ¿no? Como llaman, como inmaculado, que no tiene pecados, que no se equivoca, que es, ¿no? Que está en este mundo físicamente hablando, pero que es un ángel, ¿no? Es un ángel con cuerpo. Y justamente ahí está la falla, que en el judaísmo es, no estás alejado, no eres un ángel, eres una persona que se equivoca también de repente, cada quien dependiendo de su nivel, ¿no? Pero, eh, pero estás en este mundo material y este mundo material tiene sus dificultades y tiene sus cosas que trabajar. Justamente para eso estamos aquí, pero eso no contradice el hecho que una persona, bueno, tenga acciones que expresan espiritualidad, no, eso no va o los errores que tenga no va a invalidar las virtudes que sí tenga, ¿no? Entonces, por eso quizás como que puede chocar todavía mucho para gente que no tiene estos conceptos como tan claros. Eso por un lado. Eh, lo segundo que usted decía, déjeme acuerdo qué era. Bueno, contesto lo tercero y luego me acuerdo de lo del medio. Y usted decía entonces, ¿cómo, o sea, qué significaría en este caso la fiesta de Shavuot, que es la entrega de la Torá para el Noa Hida? Y me parece una excelente pregunta y yo creo que sí es muy relevante para el Noa Hida, porque Akadosh Baruj Hu creó la Torá, eso nos dicen los sabios, nos dicen que Hashem creó primero la Torá y luego creó al mundo. Sí, o sea, primero se hizo la Torá, pero la Torá bajó al mundo en el Ar Sinai, en el monte Sinai. O sea, tuvimos una época de la humanidad donde no había Torá, ni para judíos ni para no ajidas. No había Torá, ¿sí? Todo era a través de la intuición, como lo vemos con Abraham Avinu, que él intuyó, él buscó, él tuvo cierta capacidad, enseñó, estaba la escuela de Eber, entonces había un precedente, pero hasta que la Torah no baja al mundo, ¿sí? Ciertamente baja al pueblo judío. El pueblo judío es esa vasija que lo recibe, pero finalmente la Torah va a proyectarse, digamos, va a impactar en todo el mundo. Entonces,
en mi opinión, sí es un día relevante para el Noahida en el sentido de la Torá bajó al mundo para el pueblo judío, pero el Noahida también recibió su porción, ¿no? O sea, el Noahida se vio beneficiado de esa luz. En la práctica, como les decía, nosotros mismos como judíos no tenemos algo práctico que hacer. O sea, más que hacer los rezos, que esos son los rezos de todos los días prácticamente, cambia un poquito, escuchar la lectura de la Megilá de Ruth, escuchar la lectura de la Torah, pero, o sea, no hay algo práctico que uno diga, ah, esta es la mitzvah. Entonces, no la busquen porque no la hay, pero sí es ese ganar conciencia de decir, este día se celebra que, que la Torah bajó, que la Torah proyecta hasta donde hoy logramos revelarla, lamentablemente, podemos verlo como poco, como mucho, no lo sé, pero, pero esa es la importancia de Shavuot también para el Noahida. Ese día bajó esa luz al mundo y, y hoy en día ustedes de alguna manera se ven beneficiadas de esa luz que se expide a través del pueblo judío, ¿no? Pero en la práctica yo les diría, pues no hay nada, o sea, hay una costumbre judía que quizá podrían hacerla, pero pues que igual, o sea, que es algo que ustedes ya practican todos los días, que es leer el libro de los Salmos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese día, además de todo, es la fecha de nacimiento y también de fallecimiento del rey David. Entonces acostumbramos a ese día leer salmos, porque bueno, es como conectando el personaje de David, pero al final de cuentas sabemos también que en los salmos hay mucho de los secretos de la Torá y hay mucha de como es también un pequeño resumen si lo queremos ver así. Entonces, si me dicen qué cosa práctica podemos hacer, bueno, lean salmos como ya lo hacen hoy en día, ¿sí? Bueno, ahora vamos a escuchar a la señora Alicia que tenía su manita levantada antes. Adelante, la escuchamos. Y buenos días, buenas noches, Mora, en su caso. Gusto verla y que se sienta mejor. Como dice mi mamá, limón con miel de abeja y jengibre. Gracias, señora. Entonces, voy a tratar tal vez no me salgo del tema o usted me corrige acerca de lo que uno va pensando en esto. Eh, con lo que usted dice, entonces no podría ser el mundo así como, por eso Dios nos hizo duales. Tiene que haber bien, mal, en nuestro caso, nuestras leyes y ustedes sus leyes. Porque eso me trae algo, a una pregunta que le hice hoy a mi esposo, que oía la mora que dijo, ya en Israel está llegando el verano y nosotros estamos aquí en pleno, ya va entrando el invierno. Entonces me trajo la idea de que, Dios, qué, qué caos sería si solo un clima tuviéramos solo un clima. Imagínense que solo aquí en Costa Rica tuviéramos solo nieve, o sea, sería algo caótico. Igual si solo tuviéramos lluvia o si solo tuviéramos sol. Entonces, eso me trajo la idea, no sé si estoy en lo correcto, de que sí, tenemos que tener de las dos cosas y crear un equilibrio. Gracias. Gracias, gracias por su comentario. Justamente me hace pensar que hoy en día hay un término que se usa mucho, pero que se le dio un tinte político y también, bueno, tergiversado, que es la palabra de diversidad, ¿sí? Que la diversidad en realidad es algo bueno. O sea, la diversidad, Akadosh Baruj Hu hizo un mundo diverso, justamente, ¿no? Con muchas creaciones, con todos los animales, cada uno con sus características, con, con sus ciclos, con, ¿sí? Sus colores, su diseño, y lo mismo con la humanidad. Y como decía usted, el clima, o sea, realmente Akadosh Baruj Hu hizo un mundo diverso, vasto, enriquecido. Y así como yo les comentaba que el Rab decía a esta persona, como, bueno, Hashem necesita de todos los pueblos. Y eso es lo lindo, eso es lo hermoso, que cada pueblo es significativo para Hashem. O sea, cada persona no se necesita eh, hacer una transición a algo diferente si la persona cumple lo que Hashem le está pidiendo, ¿no? En principio. Eso ya vendría a traer armonía al mundo. El problema es que no asumimos ese rol, ¿no? Que todavía no hay suficiente conciencia. Pero
Hashem está, vamos a decirlo así, Hashem está contento con la creación que hizo. Hashem quiere esa diversidad, quiere esa población, esa diversidad, ¿no? Esa belleza. Así que bueno, eso. Y otra cosita comentó usted que me resonó ahí y también se me borró. Eh, no sé, se me olvidó, pero si me acuerdo ahora lo comento. Pero bueno, muchas gracias por su comentario, señora Alicia, muy atinado. Gracias. Eh, vamos a escuchar ahora sí, ya, perdón, antes ya me acordé. Justamente que usted decía del tema de que Hashem hizo esa dualidad y justamente hay un midrash que nos habla acerca de la entrega de la Torá y que cuadra con lo que dice la señora Alicia, pero también justo con el tema que yo les quería transmitir hoy, que cuando nos dicen los sabios que en este midrash, cuando Moshe Rabbeinu sube al cielo a recibir la Torá, porque sabemos que sube a la montaña, pero nos dicen los sabios que él asciende, o sea, sube, como que Hashem lo toma sí, a la atmósfera. Y entonces dice que los ángeles se oponen. Seguramente han escuchado este midrash, que los ángeles no quieren que Hashem le entregue la Torá al pueblo de Israel. Y entonces Moshe Rabbeinu les empieza a cuestionar y les dice, bueno, ustedes dicen que la Torá es un libro muy elevado, que no es para nosotros los humanos, que somos muy, ¿no? Muy bajos. Y dice, pero la Torá habla acerca de no matar y no robar, de respetar al padre y a la madre. Y Moshe empieza a poner ejemplos que hay en la Torá. Y es como que le hace ver a los ángeles que la Torá no fue diseñada para ángeles, fue diseñada para personas, fue diseñada para justamente poner un orden en un orden social, un orden en una congregación, en un grupo de gente, en una sociedad, donde justamente existe el instinto, donde existe la posibilidad de elegir el bien y el mal, porque si todos fuésemos ángeles, entonces ya no habría trabajo que hacer, ¿no? Entonces, justamente lo que Moshe le dice, o sea, pues ustedes como ángeles no necesitan la Torá, nosotros eh, somos los que necesitamos la Torá. Y entonces es donde los ángeles como que dan el ok y bueno, permiten que dicen, ok, sí, entonces la Torah es para ustedes, ¿no? Y no la ceden a nosotros. Así que es una enseñanza también muy linda para concretar esto. Y bueno, seguía el comentario de la señora Cindy, pero por ahora escribe que se ocupó, ya no puede. Entonces, si gusta la siguiente clase, pues podemos empezar. Ahí anóteselo para que no se le olvide. Y con gusto lo respondemos. Y bueno, pues es un gusto compartir con ustedes este espacio. Perdón por las interrupciones de la gripa que pesqué, pero bueno. Gracias por la paciencia, por estar aquí, atentas, gracias a las que abren las cámaras, gracias a las que comentan y con la bendición del Eterno, pues nos encontramos la siguiente semana, ¿sí? Todo lo mejor para todas, bendiciones y Nada más rapidito quería darle la bienvenida a una compañerita que mi hermana invitó y se unió, pero parece que ya se fue, pero como quiera, las que gusten también invitar a sus compañeras, amigas, a hermanas, lo que gusten también para que puedan escuchar la clase. Muchas gracias, Mora. Gracias a todas por estar presentes. gracias, bendiciones para todas y Gracias, Ana Gali. Gracias, More.